Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Les saludo con la paz de nuestro Señor. Y muchas felicidades, hermanos, a cada uno de ustedes, que a pesar del fuerte frío que ha entrado, estamos aquí como buenos soldados de Cristo, ¿verdad? Para la clase del día de hoy en el culto de estudio bíblico. Ahí donde estamos, por favor, vamos a orar y pedir que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Oremos hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí reunidos en tu casa de oración para aprender más de tu palabra. Háblanos, Señor, mediante tu escritura. Háblanos de tu palabra. Danos entendimiento en estas lecciones que estamos aprendiendo sobre familia y hogar cristiano. Gracias, Señor, te damos porque nos traes a tu casa para poder adorarte también en el aprendizaje de tu palabra. Por eso te lo suplicamos orando en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Ya estamos, queridos hermanos, en la 9ª lección. Ya nos faltan pocas lecciones para terminar este módulo, que también es parte importante del curso de consejería prematrimonial para todas las parejas que están rumbo al matrimonio, como también para los hogares y matrimonios ya formados. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto, hermanos? ¿Cómo hemos llegado a esta 9ª lección? Vamos a recordar un poco cómo hemos llegado. Primero hemos visto sobre el diseño original de la familia en una primera lección. Hemos visto el fundamento del hogar y familia cristiana desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento. En segundo lugar, hemos visto sobre la ley de la familia y el matrimonio y cómo la ley del amor establecida en la palabra es la base para la relación en un hogar cristiano. También hemos visto 7 aspectos del vínculo matrimonial y cómo fortalecernos de esa forma. Hemos empezado a detallar luego uno por uno, como por ejemplo, en 2 semanas, en 2 lecciones hemos aprendido sobre la compatibilidad, la importancia de buscar la compatibilidad en el hogar, en el matrimonio. Hemos visto también sobre el amor, qué dice la palabra sobre el amor y la perspectiva bíblica acerca del divorcio. Como la Biblia habla sobre el divorcio, pues hemos enseñado la perspectiva bíblica sobre el divorcio y la preeminencia del amor en todo eso. También en 2 lecciones hemos aprendido sobre la importancia del entendimiento, del mutuo entendimiento. Y así llegamos a esta 9ª lección que tiene como título El sexo, la gozosa expresión de unidad en el hecho conyugal, en el diseño de nuestro Dios creador. El sexo, la gozosa expresión de unidad. Y hemos hecho ese recuento histórico, hermanos, para poder llegar a este punto, porque la comunicación de hoy en día, en las redes sociales, en los medios de comunicación, nuestro mundo que está bajo el gobierno del maligno, nuestro Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. En esta temporada en que todavía el maligno está actuando, recordamos que Jesús también nos dijo, pero yo he vencido al mundo. Como todavía estamos en este mundo, estamos bombardeados de distintas formas
sobre lo que el mundo cree acerca de la sexualidad en el matrimonio. Muchas distorsiones que hay por aquí y por allá que van tratando de hacer menguar sobre lo puro, lo santo y la gozosa expresión de unidad, como es el tema que vamos a desarrollar en estas 2 semanas, de lo que Dios ha creado para el matrimonio. Es interesante, hermanos, que este tema es un anzuelo que se va viendo también en el mundo de la tecnología, porque uno puede entrar para poder descubrir en el Internet, por ejemplo, sobre cuáles son las mejores herramientas de trabajo para la agronomía. Y empieza a buscar eso y le empiezan a aparecer spam y empiezan a bombardear para que uno haga clic en temas relacionados al sexo, pero uno ha entrado para asuntos de agronomía. Uno puede entrar al Internet y buscar sobre tecnología, mecánica automotriz, y entra y sale el buscador, pero al mismo tiempo le ofrecen otras opciones que con un solo clic uno puede entrar a mundos y a sitios oscuros que dan una perspectiva torcida acerca del sexo en el matrimonio o fuera del matrimonio. Es más, uno puede entrar a buscar en el Internet y decir estudio bíblico o diccionario bíblico, asuntos bíblicos, asuntos del estudio de la palabra de Dios, y al mismo tiempo, como está diseñado de esa forma, con spam o links extras, se ofrece al usuario de Internet para que con un solo clic pueda entrar a recabar información de lo que el mundo cree acerca del sexo. Es un anzuelo tan especial que se usa hoy en día para capturar la atención de grandes y pequeños. Se ha descubierto también de que para los niños, lamentablemente, la mercadotecnia y grandes empresas que diseñan las películas, entre comillas, para niños, también van induciéndoles aspectos sobre el sexo y la relación que debe tener el padre y la madre en el matrimonio, pero desde una distorsión que el autor de esos videojuegos o de esos dibujos animados pues lo plantea. Ya sea de forma explícita o implícita, de forma abierta, descarada, inmadura, o de forma subliminal y oculta. Es un tema, queridos hermanos, que está en el auge de la tecnología y la comunicación hoy en día. Como nunca antes en la historia de la humanidad, estas últimas décadas han sido las décadas donde más se ha atacado a la familia y, por supuesto, a esto que Dios ha creado, que es el sexo en el matrimonio. De todas las fuentes, hermanos, que hoy en día se ofrece para recabar información sobre este tema, hay una fuente fidedigna, hay una fuente que es la verdad, hay una fuente que expresa lo que Dios quiso revelar a los seres humanos sobre este tema, y es la palabra de Dios. Con tan grande amor y cuidado Dios ha enseñado este tema, hermanos, que incluso existe un libro que provee las guías prácticas para el fortalecimiento del matrimonio en este aspecto especial del hecho conyugal. ¿Alguien necesita, hermanos, saber más sobre este tema? Qué bueno que se interiorice y conozca más de la palabra de Dios. Es tan importante este tema, hermanos, que hay un libro específico en la Biblia, como es Cantar de los Cantares, que empieza a enseñar sobre cómo la pareja debe dar la atención necesaria a su esposa, cómo el esposo debe dar la atención necesaria a su esposa, cómo la esposa debe también tener la atención necesaria a los detalles a su esposo, cómo dar estímulos positivos, cómo elogiar, cómo no criticar para una relación exitosa. Se detalla mucho, hermanos, en el Cantar de los Cantares. Cómo planificar
tener algunas salidas especiales para que el esposo se recree con su esposa y fortalezca la comunicación, su relación entre ellos, cómo ser creativos, cómo ser juguetones en el sentido de amor santo y puro en el hecho conyugal, se habla en el libro de los Cantares. Cómo tener ese compromiso con el cónyuge, cómo renovar los votos y fortalecer esa relación, se habla bastante en el libro de los Cantares. Un libro que Dios ha dado para que el hombre y la mujer en el hecho conyugal sean fortalecidos y conozcan detalles íntimos que Dios ha separado para el matrimonio. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, en el versículo base del día de hoy, también nos recomienda a nosotros en Hebreos capítulo 13, versículo 4, cómo debemos percibir nosotros sobre el sexo como la gozosa expresión de unidad en el matrimonio. Vamos por favor al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Mientras buscamos este libro en el Nuevo Testamento, hermanos, debemos de recordar que esta carta ha sido escrita a un grupo de judíos cristianos en la época antigua, alrededor del 64 después de Cristo. Y estos judíos cristianos venían de tradiciones judías que estaban mezcladas en ese tiempo, como que lo que el apóstol Pablo luego enseña en otra carta con el gnosticismo. Pero también eran judíos cristianos que habían pasado persecución. Y fruto de la persecución se estaban alejando de su fe y estaban cediendo a la tentación de volver a tradiciones en el antiguo pacto del judaísmo. Y el autor de los Hebreos empieza a animarles sobre la vida cristiana, sobre la superioridad de Cristo, el sumo sacerdote mayor que todos en la historia, aún mucho mayor que Melquisedec, y en medio de eso hace recomendaciones sobre el trato el uno con el otro. Por eso en el capítulo 3, hermanos, el autor de los Hebreos empieza a hablar sobre el amor, un amor fraternal que debe ser unos con otros, entre hermanos en la fe, un amor que se muestra con la hospitalidad en base al necesitado, y así llega al versículo 4 el autor de los Hebreos y nos dice de la siguiente forma. Leamos, hermanos, Hebreos 13, 4, por favor. 2, 3. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí nos habla, hermanos, específicamente sobre ese amor erótico, conyugal, que Dios también ha separado, ha diseñado para el matrimonio entre el esposo y la esposa. Por eso dice, queridos hermanos, nuestro material en el párrafo introductorio, que Dios creó al hombre y a la mujer para experimentar la gozosa expresión de unidad en el contexto del matrimonio y de la familia. Y nosotros recordamos, hermanos, que el sexo en el matrimonio, esa relación conyugal entre el hombre y la mujer, ha sido instituido por Dios, ha sido creado por Dios, con un propósito de la procreación, pero también con un propósito de recreación, de deleite del esposo hacia la esposa hacia el esposo, y ha sido creado antes de que se diese el pecado en los primeros seres humanos. Por eso dice aquí el autor de los Hebreos que sea honroso, de mucha honra, ese amor en el matrimonio y sin ninguna mancha, siendo esto que Dios ha creado algo muy santo, que no debe ser avergonzado ni manchado,
ni mancillado, como dice aquí. Recordamos desde esa perspectiva que el amor de Dios expresado en su creación para el ser humano, para lo que se cumple en el matrimonio, en el hecho conyugal, es algo bueno, es algo puro, es algo instituido por Dios. Nosotros ahí recordamos, queridos hermanos, cómo ha sido diseñado por Dios, es algo bueno. Y según la palabra en Proverbios y en Cantares, también ha sido diseñado como una fuente de placer. Por eso Dios ordena también en su palabra, el apóstol Pablo en 1 Corintios, de que se cumpla con ese amor conyugal. El esposo debe cumplir con su esposa, la esposa con su esposo, porque ha sido diseñado por Dios. Ahora, este tema es muy importante, hermanos. Como dijimos, es parte de la currícula, es parte de los temas que se va llevando en consejería prematrimonial. Esto que lo llevamos, hermanos, aproximadamente en 12 semanas, 2 meses y medio, más otros 2 meses que se trabaja ya específicamente con la pareja en la oficina pastoral. Con mi esposa trabajamos con cada pareja rumbo al matrimonio en otras sesiones, y hay otro material que se lleva, pero este es material complementario a la consejería prematrimonial. Pero también estas lecciones, hermanos, es para fortalecer a los que ya están casados, para fortalecer el matrimonio en esos cimientos que Dios ha establecido en su palabra, así como son preparatoria para quienes en algún momento cercano van a establecer su matrimonio, para los ya casados también. Y para todo madre, padre de familia, abuelito, abuelita, estos temas también son importantes para una buena consejería a los hijos, para una buena consejería a los nietos ya jóvenes, para hablar sobre estos temas con toda propiedad. Porque como dijimos a un principio, el mundo ofrece este mismo tema de forma tan distorsionada que se necesita volver a explicar los rudimentos de la palabra de Dios sobre este tema. Ahora, cuando aquí dice la Escritura, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, debemos preguntarnos cómo el matrimonio está siendo mancillado, manchado hoy en día. Esto que ha sido creado para algo puro, para recreación, deleite, en una fuente de amor que Dios ha creado para el matrimonio, ¿cómo está siendo manchado hoy en día? Uno de esos aspectos, como lo dice este mismo versículo, es por la fornicación. Cuando 2 personas no casadas tienen relaciones sexuales, están mancillando, están manchando lo hermoso que Dios ha creado del sexo para el matrimonio. Por eso aquí el autor dice de los hebreos, los fornicarios. La fornicación, queridos hermanos, hoy en día está manchando, está mancillando esto que es santo y honroso para nuestro Dios. Pero también dice aquí en el versículo 4, también los adúlteros, hablando del adulterio. Cuando una persona ya siendo casada se une, tiene una relación con otra persona fuera del matrimonio, cae en adulterio. Y el adulterio está manchando esto, lo que Dios ha creado, que es de honra, de santidad, de gozo, de deleite para el matrimonio, específicamente entre el esposo y la esposa. Y si recordamos nosotros la enseñanza de nuestro Señor Jesús, Él mismo nos habla de cuánto debemos cuidar lo que nosotros miramos, lo que sentimos, porque también se puede llegar a caer en una forma de adulterio, como dijo Jesús, también al codiciar la mujer ajena, o aplicado de la otra forma, al codiciar el hombre ajeno con respecto a las esposas o a las mujeres. Otra forma que tristemente se está mancillando, manchando lo que Dios ha creado, es las prácticas contrarias a la palabra de Dios. El sexo
el deleite de este amor en el hecho conyugal ha sido creado por Dios para que un hombre con una mujer como esposos en el matrimonio puedan satisfacerse el uno con el otro, llegar a esa unidad especial. Por eso creemos que el sexo es la gozosa expresión de unidad en el matrimonio. Por eso dijo Dios, se separará de su padre, de su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, en todo sentido de la palabra. En el aspecto físico, en el aspecto sentimental, emocional. Y algo que está distorsionando esto, hermanos, y está mancillando hoy en día, es la práctica del sexo entre un hombre con otro hombre, entre una mujer con otra mujer, y otras distorsiones que hay hoy en día entre 3, 4 personas al mismo tiempo. Y desde la antigüedad Dios ha dicho que la homosexualidad, el lesbianismo, es una distorsión del don sagrado que Dios ha dado a la unidad física, emocional, afectiva, que debe ser solo entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. Esta prohibición, hermanos, desde la antigüedad al homosexualismo, al lesbianismo y a otras prácticas que se hace hoy en día, es algo que se repite en el Nuevo Testamento, y la prohibición a la homosexualidad también está mencionada en el texto bíblico en 1 Corintios, en Timoteo y también en el versículo 7 de Judas. Y ahí se aumenta otra mancilla, otra mancha que se hace hoy en día con respecto al matrimonio, al sexo en el matrimonio, que es la prostitución y la pornografía. 5 aspectos, hermanos, que están mancillando, manchando lo bueno, lo honroso, lo santo que Dios ha creado, que es el sexo, la gozosa expresión de unidad para el matrimonio. Un tema también que se aborda, hermanos, en esta primera parte de nuestro material es la responsabilidad del creyente, del Hijo de Dios, de poder usar esos dones espirituales, esos talentos y la diferencia del uno con el otro, también para la edificación, para el hogar, sabiendo que Dios nos ha dicho a los varones, por ejemplo, nos ha dado un sacerdocio que ejercer en el hogar, nos ha puesto como cabeza del hogar para poder cuidar a la familia espiritual y moralmente, para que también nuestros hijos sean quienes crecen en un hogar sano, en un ambiente sano del diseño original de la familia, y todo lo que los hijos ven en la relación entre el esposo y la esposa es una escuela para ellos que luego van a poner en práctica cuando ellos se casen, cuando ellos les toque en el tiempo de Dios, pues llevar también y fortalecer una relación ya conyugal en el matrimonio. Y el esposo es llamado a practicar, hermanos, el camino preparatorio rumbo a ese acto muy especial. La mujer también es llamada a preparar el camino rumbo a ese momento especial en que están en el hecho conyugal. Y para eso, pues, hay mucho tiempo que invertir, mucho amor que expresar antes, durante y después del hecho conyugal en el matrimonio. Para recordar eso, vamos a responder, hermanos, las preguntas que están en nuestro material, en las siguientes páginas. Vamos a las preguntas, por favor, y atentos, hermanos, con un lápiz y bolígrafo para poder responder. Estas preguntas, esta estrategia didáctica de las preguntas, nos ayuda, hermanos, a recordar todo lo que hemos estado aprendiendo hasta el día de hoy y también el tema específico. Hay otros aspectos más que vamos a desarrollar, queridos hermanos, el próximo jueves, no se preocupen. Hoy día vamos a ver la mitad, del próximo jueves la segunda parte sobre este tema. Ahora, respondamos la primera pregunta, por favor. ¿Verdadero o falso?
La Biblia dice, ni estamos leyendo, hermana, la pregunta, ya falso. Muy bien, está atenta, ¿verdad? Bien, hermana, bien, pero póngale freno de mano, por favor. La Biblia dice que un hombre nunca debe ayudar a su esposa. Ah, con razón, ¿verdad? ¡Falso! ¿Es cierto eso, hermanos? La Biblia dice que un hombre nunca debe ayudar a su esposa con las tareas del hogar. Falso, muy bien. Es una forma, hermanos, de expresar una buena masculinidad, porque el esposo es cuidador, es protector. Es una muy buena forma de que el esposo expresa su amor hacia su esposa, estando atento a las tareas del hogar y guiando a los hijos para que según su edad puedan tener responsabilidades y tareas también en el hogar. Eso es muy importante. No solo a la esposa, los hijos y el esposo, y especialmente los hijos, según la edad en la que ya están, pueden y deben responsabilizarse sobre las tareas del hogar. Y el esposo es ejemplo para eso. Número 2, ¿verdadero o falso? La definición y las funciones del esposo y de la esposa deben ser dictadas por la cultura. ¿Verdadero o falso, hermanos? Falso, falso. La palabra de Dios es autoridad final para los seres humanos. Ahora, en este aspecto cultural, hermanos, sobre el matrimonio, la relación conyugal, debemos de entender de que toda cultura en el mundo tiene aspectos que debe de cambiar en base a la palabra de Dios. Como también toda cultura en el mundo tiene aspectos culturales que puede ayudar en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el filtro por el que debe pasar toda práctica cultural en este aspecto. Número 3, ¿verdadero o falso? Dios desea que respondamos correctamente a las crisis para que nuestros matrimonios sean fortalecidos. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. La Biblia no dice que no vamos a pasar crisis. Y especialmente en este tema, hermanos, que según la cultura de donde hemos sido nosotros provenientes, de donde hemos venido, cómo nos han educado, cómo nos han enseñado, este tema puede ser un tabú en algunos contextos, o este tema puede ser muy ampliamente desarrollado, pero en prácticas equivocadas. Y como dijimos hace un rato, toda práctica cultural debe someterse a la autoridad de la palabra de Dios para permanecer o descontinuar. Y en ese sentido, pues creemos, hermanos, que Dios dice en su palabra también de que va a haber problemas. Vamos a tener aflicción en este mundo, aún en este aspecto. Una de las razones, hermanos, del por qué se ha creado en nuestra iglesia este año el ministerio de matrimonios jóvenes, que es entre 0 y 10 años específicamente, es porque en toda etapa matrimonial, y los matrimonios antiguos saben lo que experimentamos y saben lo que estoy diciendo, que en los primeros 10 años de matrimonio, una pareja ha experimentado por lo menos unas 3 terribles crisis. Problemas muy, muy grandes, que si lo sobrellevamos en base a los principios de la palabra de Dios y lo vencemos, se convierten en pilares grandes y fuertes para los próximos 50, 70 años de matrimonio. Pero si no tiene una orientación, un fundamento en la palabra, un grupo de apoyo como es este ministerio, y seguir creciendo en este tema, puede agrietarse ese matrimonio.
Puede pensar en la separación temprana cuando no se sobrelleva bien esos problemas. Sabemos, hermanos, que hay crisis, pero Dios desea, hermanos, que respondamos correctamente a esa crisis. Número 4. La única razón por la que Dios creó el sexo fue para la procreación. ¿Verdadero o falso? No es la única razón, por eso la respuesta es falso. Falso. Dios ha creado el sexo en el matrimonio para la procreación, es cierto, es una de las razones, por eso dijo nuestro Señor, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, pero también el sexo en el matrimonio fue creado para la recreación, el amor, el gozo, el deleite entre un esposo y una esposa. Número 5. Falso o verdadero con respecto al tema de los dones espirituales. Dice, los dones espirituales y las capacidades naturales son lo mismo. ¿Falso o verdadero? La respuesta es falso. La palabra de Dios da un detalle específico de qué es un don espiritual. Todo lo demás pueden ser capacidades naturales y se incluye este tema, hermanos, en estos aspectos matrimoniales porque el esposo debe ser altamente calificado en su espiritualidad, en su fe, la esposa también. Y ambos siendo muy espirituales, fuertes espiritualmente hablando, pueden guiar a sus hijos y su matrimonio también en una fortaleza espiritual. Número 6. Elija una respuesta. ¿Por qué y a quiénes da dones el Espíritu Santo en ese sentido? ¿A todos los creyentes? ¿Para el bien del cuerpo de Cristo? ¿Para ser usados? ¿O todos los anteriores? ¿Qué opinan? Todos, ¿verdad? Inciso D, todos los anteriores. Por eso se van a dar cuenta, hermanos, que en asuntos de consejería matrimonial, al mismo tiempo se va enseñando los pilares espirituales, nuestra convicción bíblica, teológica de quién es Dios, y al mismo tiempo asuntos maritales, asuntos del lecho conyugal, de crianza de los hijos, asuntos conyugales. Es con ese propósito, hermanos. Número 7. ¿Por qué es importante descubrir nuestros dones espirituales? ¿Para poder lucirnos en la iglesia? Inciso B, para poder servir a la iglesia y a nuestra familia. ¿Para poder tener un cargo de autoridad? ¿O para poder estar mejor con nuestro cónyuge? ¿Cuál es la respuesta correcta, hermanos? Inciso B, para poder servir a la iglesia y a nuestra familia. No se olvide, por favor, queridos hermanos, estamos recordando al mismo tiempo estos temas espirituales, teológicos, porque requisito para servir en la iglesia, para ser líderes, es tener un buen hogar, un buen matrimonio. Porque el que no sabe gobernar su familia, su hogar, ¿cómo va a gobernar los asuntos eclesiales de la familia de Dios? Por eso se hace este énfasis, que aplicamos nuestra espiritualidad en el hogar, en la familia y por supuesto para edificación de la iglesia. ¿Cuáles son las prioridades, queridos hermanos, que hemos estado hablando todo este tiempo? Primero Dios, inmediatamente después el hogar, la familia y después todo lo demás. El trabajo, el ministerio, todo lo demás. Primero Dios, luego la familia. En esa prioridad estamos aplicando esto. Número 8, por favor, número 8. Según Jesús, ¿qué ayudará a nuestro matrimonio a sobrevivir las crisis y las tormentas de nuestra vida? Estar consagrados y participar de muchos peregrinajes
Inciso B, edificar nuestras vidas y nuestros matrimonios sobre la roca, que es Cristo. Inciso C, orar cada día, ir a la iglesia cada domingo. D, honrar a nuestros padres y cuidarnos de no ofender a nadie. Según las palabras de Jesús. Inciso B, edificar nuestras vidas y nuestros matrimonios sobre la roca que es Cristo. Por eso cantamos, ¿verdad? Nuestros himnos y cánticos, que con Cristo en la familia hay un feliz hogar. Sin Cristo en la familia no hay feliz hogar. Por eso, en la dinámica de prioridades, tenemos también, hermanos, que día miércoles es una práctica en nuestra iglesia, que es un día para no estar en los afanes de la iglesia, del trabajo, los afanes de esta vida cotidiana, sino es una noche para estar en familia, en hogar, el culto hogareño, el tiempo hogareño, pasar tiempo de calidad como familia. Tiene ese propósito, por esa razón. Número 9, marque las opciones que crea que usted es correcto, hermanos. Y como es la opinión personal, usted tiene, hermanos, la libertad de marcar, porque es probable que algunos de esos aspectos haya agrietado su matrimonio, y puede marcarlo, no hay problema, en lo secreto, en lo personal. Dice, ¿qué crisis han intentado destruir su matrimonio? Quizás la muerte de un hijo, el problema de infidelidad, y también podemos aumentar ahí, hay espacio para llenar en blanco, la muerte de un cónyuge, aspectos financieros, relaciones, el área de salud, el aspecto emocional, el ser padres, una crisis de la edad mediana, la intimidad física, el trabajo. Puede marcar lo que está afectando a su matrimonio para trabajarlo en oración, para trabajarlo en consejería matrimonial, puede buscar esa ayuda en el ministerio pastoral, y para autoevaluarse cada uno sobre qué es lo que nos toca sobrellevar. Número 10, la pregunta dice, hermanos, ¿qué debería esperar usted en un buen matrimonio cristiano? Porque a veces se piensa en este mundo que en el matrimonio cristiano no hay problemas, no hay dificultad. Por eso dice el inciso A, que nunca sufrirá penurias y crisis. Eso es el matrimonio cristiano. Que siempre será amoroso y amable todos los días. Que ya no tenga ninguna tentación. Los matrimonios cristianos no sufren tentación, supuestamente. O inciso D, ninguna de las anteriores. ¿Qué opina? Ninguna de las anteriores, ¿verdad? Un buen matrimonio cristiano también sufre crisis, también sufre muchas penurias, pero los vence en el nombre de Cristo, en la fe en Cristo, fortalecidos en Cristo, preparados en la palabra de Cristo. Hay momentos en que se agota el amor y la amabilidad, y es en esos momentos en que acudimos a Cristo para tener fortaleza en Cristo, y Jesús, la fuente de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, nos habla de un amor incondicional, un amor a pesar de todo lo que haya sufrido. En Dios podemos recibir esa fortaleza, Él es la fuente de amor. Los matrimonios cristianos, esposos, esposas, también sobrellevan cada día la tentación. Y ahí somos llamados nosotros a vencer la tentación. Número 11, hermanos, número 11, por favor, ahora. Según la palabra de Dios, ¿qué es el matrimonio a los ojos de Dios? Inciso A,
lo que Dios ha unido y a quienes ningún hombre debe separar. Inciso B, los que se aman muchísimo. Inciso C, los que hacen una hermosa ceremonia en la iglesia. Inciso D, las personas cuyos padres están de acuerdo en que son un buen partido. ¿Qué es según la palabra de Dios, hermanos? Muy bien, inciso A, lo que Dios ha unido y a quienes ningún hombre debe atreverse a separar. Número 12. ¿Qué quería Dios que fuera la intimidad en el matrimonio, hermanos, con respecto a la práctica del sexo, el hecho conyugal? Inciso A, la expresión más gozosa de la humanidad, del amor en esta vida. Inciso B, el vehículo a través del cual las personas vinieran al mundo. Inciso C, una protección contra la tentación. O inciso D, todos los anteriores. ¿Qué opina? Inciso D, todos los anteriores. Por eso es importante para todos saber este tema, hermanos, porque debemos dar una respuesta al vecino, familiar, amigo, debemos dar una respuesta a nuestros hijos, debemos dar una respuesta en todo lo que se está bombardeando hoy en día en las películas, en las redes sociales, las novelas. Nuestra respuesta es que Dios ha creado el sexo, la intimidad en el matrimonio, como una expresión gozosa de la humanidad, del amor en esta vida. También para la procreación, porque es el vehículo a través del cual las personas vienen a este mundo. Y es una protección también contra la tentación. Cuando hay esa fidelidad en la práctica sexual dentro del matrimonio, es una excelente protección contra la tentación. Por eso dice Deuteronomio 24:5, un principio en el campo de batalla, que cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Y ahí está una práctica en la cultura de ese tiempo, ¿verdad? 1 año completo para dedicarse solo a su esposa, la prioridad. Y según Deuteronomio 24:5, hermanos, ¿cuál piensa que era el plan de Dios para el matrimonio? ¿Que los hombres deberían casarse para no tener que ir a la guerra? ¿Es una escapatoria que había en ese tiempo? O inciso B, cuando los hombres se casan, sus esposas deben hacer todo el trabajo. O inciso C, que el esposo debe aprender a dar felicidad a su esposa como prioridad. O inciso D, que es mejor que los hombres no se casen, porque si no, no tenemos soldados en el campo de batalla. ¿Qué opinan, hermanos? Inciso C, y ahí aprendemos un principio espiritual del tiempo que debe invertir el esposo hacia su esposa y viceversa. Por eso, queridos hermanos, recordamos a cada esposo cuánto tiempo está invirtiendo en su esposa, en los cariños que hace hacia ella, en las sorpresas que le da algún día en la semana y se aparece con un ramo de flores grande o con un paquete de chocolates o con ese pollito crocante que le gusta siempre a ella, ¿verdad? Del lugar que ya sabemos. Con algo que le gusta, que le deleite, donde la esposa se sienta que realmente su esposo está atento a los detalles, como también a poder cultivar ese amor. Ya vamos a ver la próxima clase, hermanos, cuán importantes son todos esos detalles del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo para poder mantener ese fuego del amor, porque en esta vida todo puede pasar, como dice el autor de los Cantares, pero no se acabará, no se apagará las llamas de amor en ese amor que Dios ha establecido para el matrimonio. Vamos a culminar, hermanos, con eso, orando a Dios
por gratitud, con una acción de gratitud, porque Dios ha creado el sexo en el matrimonio, Dios ha creado esto tan especial para el deleite, la recreación entre el esposo y la esposa, como también Dios ha creado esto para la procreación, y con estos cimientos que hemos aprendido, pues para que nosotros también podamos orientar y dar respuesta a este mundo sobre lo que realmente es el sexo desde la perspectiva del matrimonio. Oremos, por favor. Oremos, hermanos. Oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos, porque tu palabra nos dice que a ti te ha placido en ese diseño perfecto, creativo, crear, Señor, el sexo y la práctica sexual en el matrimonio, para que el esposo y la esposa puedan ser fortalecidos en su matrimonio, para que sea el medio de poder tener descendencia, tener hijos, como también como una fortaleza en el matrimonio ante la tentación. Bendice, Señor, cada hogar de nuestro matrimonio, de los matrimonios que están aquí presentes, como también, Señor, de los de nuestra iglesia en su totalidad. Bendice también a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en preparatoria rumbo al día del matrimonio. Bendíceles, Señor, en esta etapa de preparación para ese gran día. Asimismo, Padre, rogamos tu bendición de nuestros hijos. Cuídalos del mal, guárdalos, Señor, de las acechanzas del maligno, en el lugar donde ellos estudian, lo que ellos miran, Señor, en la televisión, en las redes sociales. Danos sabiduría a todos los padres para administrar la tecnología para gloria de tu nombre. Oramos por todo eso, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.